Y hoy quiero hablarles acerca de lo que es una palabra rema. La palabra, ese término rema significa cuando la palabra de Dios es revelada. Diga conmigo, revelada. Revelada a nuestro corazón. Y quiero hablar de esto porque, bueno, en este mes hemos estado hablando de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, la bendición de recibir la palabra de Dios. Y digamos que hay bendición, dijo el Señor Jesucristo. Ustedes son bienaventurados o bendecidos cuando oyen la palabra, pero son doblemente bendecidos cuando hacen la palabra. Y cuando usted oye la palabra y hace la palabra, en ese proceso, en ese transcurrir de tiempo, es lo que viene la palabra rema. Usted puede hacer la palabra cuando la palabra le es revelada al corazón. Amén. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Hay momentos donde, por ejemplo, a mí me han preguntado y me dicen: pastor, ¿usted toca la guitarra? Y yo digo, bueno, tocar la guitarra lo hace Daniel, lo hace Carlos, yo la hago sonar, que es otra cosa, ¿no? O me dicen, ¿usted juega fútbol? Y yo digo, bueno, jugar fútbol Cristiano Ronaldo, Messi, ¿no? Ronaldinho, yo entro a la cancha a pegarle al balón. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tocar la guitarra o hacerla sonar? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre entrar a la cancha y jugar? Lo que hace la diferencia es que el que toca la guitarra realmente tiene una experticia, tiene una experiencia, así mismo como el que juega, ¿no? Tiene una habilidad desarrollada, diga conmigo, desarrollada, que hace que sea sobresaliente. Así es en Cristo, así es en el Señor. Hay gente que ha desarrollado su fe, que tiene una experticia, tiene una habilidad, ¿ya? Que no tiene el que de pronto sabe qué es pegarle al balón. Digamos que a veces las mujeres, no las de esta iglesia, de otra iglesia, le dicen al marido: ¿usted qué tanto le ve gracia? Hay 22 tipos corriendo detrás de un balón, ¿cierto? Pero resulta que, ¿por qué razón nosotros, digamos que porque nosotros nos deleitamos viendo a alguien que es habilidoso, que sabe su talento, que sabe hacer las cosas? Así es Dios. Dios se deleita, todos somos sus hijos, ¿cierto? Y a veces hay padres que van a ver jugar a sus hijos y es el más tronco del equipo, pero se deleitan viéndolo ahí, ¿cierto? Correr. ¿Por qué razón? Porque es su hijo. Y Dios se deleita cuando somos sus hijos. Dios se deleita, pero el corazón del Padre se agrada cuando nosotros somos hijos con experticia en nuestra vida, con experiencia espiritual en nuestra vida. El Padre Celestial se deleita cuando nosotros no somos el tronco del equipo, sino que el Padre Celestial se deleita cuando usted ha llegado a un nivel de experticia, de madurez en su vida, donde puede no solo oír, donde no solo oye, sino ha pasado ese nivel de ¿qué? De hacer la palabra. Y dice aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Y vamos a hablar de la revelación más preciosa que necesitamos los hijos de Dios. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahorita vamos a explicar un poco esto, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra, diga conmigo la palabra de su poder. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Resulta que, digamos, cuando nosotros hablamos de palabra, hablamos de escritura, de Biblia, de la palabra, hubo dos términos, hay dos términos que describen lo que es la palabra. El primero de ellos es la palabra logos, la palabra griega logos, que significa palabra, fue la que se usó allí en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando dice en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. La palabra logos significa palabra. Pero hay otro término que es la palabra rema, que la palabra rema significa la palabra revelada. Entonces, el logos, la palabra logos significa la verdad, señala algo que es verdadero. Y rema significa cuando algo que es verdadero es llevado a mi corazón. Entonces, logos es algo que es verdadero, pero rema es algo verdadero que es entendido. Entonces, el logos te bendice porque es la verdad. Y el conocer la verdad, el saber la verdad te bendice. Pero el rema te transforma, te levanta, te impulsa, te lleva a otro nivel. Voy a repetirlo. El rema de Dios te transforma, te levanta, te impulsa y te lleva, te conduce a otro nivel. ¿Cuántos quieren otro nivel en sus vidas? Eso es lo que produce el rema. Eso es lo que produce cuando la palabra es revelada a nuestros corazones, a nuestras vidas. Eso es lo que marca la diferencia entre simplemente entras a la cancha y le pegas a un balón, o cuando realmente eres hábil, eres sobresaliente, sabes hacer las cosas. El mundo está lleno de personas que conocen la verdad. De hecho, cuando nosotros leemos la Biblia, digamos que estamos hablando de revelación, y quiero explicar que hay dos tipos de revelación. La primera de ellas es lo que nosotros hablamos como lo que es una revelación general, es decir, algo que está al acceso, que está al alcance de todos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la creación, y vamos a hablar ahorita de algunos elementos claves de la revelación que nos hablan acerca de Dios. Pero cuando usted ve la creación, cuando usted ve el universo, la perfección de todo lo que nos rodea, no hay otra conclusión a la que podamos llegar, es que hay un Dios. Dios es verdadero, Dios es real. Dios es real, Él es más real que ustedes, que yo mismo, Él es real. Y eso es una revelación que está al alcance de todos. Dios es tan real que en ningún versículo de la Biblia no se preocupa por explicar la existencia de Dios. Cuando usted lee Génesis capítulo 1, versículo 1, la Biblia no dice, bueno, es que ¿cómo les explicó Dios? A ver, no. La Biblia lo da por sentado, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no se preocupa por explicar quién es Dios. O como preguntan los niños, ¿de dónde salió Dios? ¿Quién fue el papá de Dios? La Biblia no se preocupa por eso, porque la creación misma da testimonio de Dios. La creación misma da testimonio de Dios.
toda la evidencia que hay a nuestro alrededor muestra que es imposible que el azar hubiese podido crear algo tan perfecto como es no solamente el ser humano, la creación, sino el universo entero. Del azar no pudo salir tanta perfección. Del azar no pudo salir tanta complejidad, tanta magnificencia, no pudo salir del azar. Cuando las personas, por ejemplo, examinan, hablando ya de lo que es el planeta Tierra, nuestro planeta, la distancia que hay entre el Sol y la Tierra es absolutamente perfecta. La distancia que hay entre la Luna y la Tierra es absolutamente perfecta. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, la combinación, la presencia de los gases que hay en la atmósfera, el nitrógeno, el helio, el oxígeno, esa mezcla es perfecta. Si hubiese, digamos, si la Tierra hubiese estado un poco más lejos del Sol, la vida, por ejemplo, no hubiera sido posible. Si hubiese estado más cerca, la vida como la conocemos no sería posible. Si hubiese un poco más de hidrógeno, un poco más de oxígeno, un poco más de helio, la vida no sería tan perfecta como lo es. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos la velocidad de rotación de la Tierra, es perfecta. La Tierra se desplaza a más de 50,000 kilómetros por segundo. Y es una velocidad que nosotros no percibimos. La velocidad de rotación de la Tierra es absolutamente perfecta. Era posible un accidente, el ciclo del agua, por ejemplo. Estaba leyendo en esta semana acerca de esto y decía que no se conoce en otros planetas, en otras lunas de nuestro sistema solar, por lo menos, que es lo que se ha logrado explorar un poco. Una cosa tal como el agua y una cosa tal como el ciclo del agua. ¿Y quién hizo todas estas cosas? ¿El azar? ¿Sería posible que el azar construyera esto tan perfecto como somos nosotros? La formación de un bebé en el vientre de una madre, sea humano o sea un animal, es absolutamente perfecta. Y lo que sucede con los niños, por ejemplo, cuando salen sus dientes, cuando muda sus dientes, toda esta cantidad de cosas que son absolutamente perfectas. Es posible que eso sea el producto del azar. Y pensar que esto sea producto del azar, decía en una ocasión alguien, era como usted pensar que puede tomar unos tornillos, unas latas, unas llantas, unos vidrios, tirarlos hacia arriba y que caiga un auto, un carro absolutamente ensamblado y funcional. ¿Qué tantas posibilidades habría para eso? Podría intentarlo miles, millones de veces. ¿Y qué tan posible sería eso? Las probabilidades son nulas. Por eso la Biblia no se preocupa por explicarnos de dónde salió Dios. De hecho, como les decía, la creación, cuando alguien observa la creación, el salmista en el Salmo 19, que lo invito a leerlo, él empieza a analizar los cielos, él empieza a revisar la tierra, empieza a revisar la perfección de lo que son los animales, de lo que son absolutamente todas las cosas. Y él dice esto: Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Tanta perfección a nuestro alrededor, tanta magnificencia. Mire el que tiene a su lado. Tal vez no es lo más lindo que usted ha visto en la vida, pero es perfecta esa persona. Sus huesos, sus tejidos, sus órganos, sus músculos, todo absolutamente perfecto. Por eso esta revelación general que Dios ha permitido que nosotros tengamos es lo que hace que el ser humano no tenga excusa el día que se presente delante de Dios a decir: no, Dios, yo nunca te conocí.
Nadie tiene excusa, porque todos tenemos acceso a esta revelación general, que es la creación. Todos podemos ver, la Biblia dice que la creación da testimonio de la gloria de Dios. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque es perfecto. Y en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. O sea, Dios lo reveló. Por eso estamos hablando de que es una revelación general al alcance de todos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que ¿qué? Que no tienen excusa. No tienen excusas. Dios, yo no sabía que tú existías. Yo no vi nada. Y entonces Dios le dirá, ¿acaso no viste el cielo? ¿Acaso no observaste la tierra? ¿Acaso no observaste el universo? ¿Acaso no te observaste a ti mismo? Como aquel chiste donde los científicos desafían a Dios y le dicen, Señor, nosotros podemos hacer un humano también. Y entonces Dios dice, sí, así yo lo hice, sí, nosotros también lo podemos usar. También lo podemos crear. Y entonces Dios les dice, bueno, hágalo. Y entonces cogen los humanos, cogen la tierra, polvo de la tierra, y empiezan a humedecerlo. Y Dios les dice, no, creen su propio polvo. Eso es trampa. Fíjense que de hecho la Biblia dice que el ser humano fue creado del polvo de la tierra, y se ha comprobado que los elementos, que hay más de 25 elementos que están presentes en el polvo de la tierra, que están presentes en nuestro cuerpo. Tanta perfección. ¿Se pudo haber sido un accidente? Tanta magnificencia, ¿pudo ser un accidente? Ahora la gente dice, Dios, pero si Dios es real, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? ¿Por qué hay tanta enfermedad en el mundo? ¿Por qué mueren tantos niños? ¿Por qué mueren tantas personas en situaciones difíciles? Y la única respuesta es por el pecado. Porque Dios creó al hombre perfecto, dice la Biblia, pero el hombre decidió apartarse de Dios. Pero la Biblia dice aquí en Romanos que el día que el hombre se presente y diga, no, yo no creí en Dios, a mí nadie me habló de Dios, dice todo lo eterno de Dios, su poder, su gloria, fue manifestado a través de la creación, de modo que absolutamente nadie tiene excusa. Dice, de modo que no tienen excusa. En el mundo hay más de 10,000 religiones, hay más de 8,000 millones de personas. Pero todos podemos observar la creación y decir, esto no pudo haber sido posible si no hay un creador. De hecho, siempre hablan de las leyes del universo, ¿no? Las leyes del universo. Pero una ley no puede existir a menos que haya un legislador. Las leyes no se inventan solas. De manera que nosotros, entonces, por la creación, por todo lo que vemos nuestros ojos, todo lo que hay a nuestro alrededor, no nos queda otra sino entender que hay un creador. Dígale que tiene a su lado, hay un creador y Él es real. Él es real. Hay muchas cosas que no entenderemos jamás de Dios. Hay muchas cosas que yo no entiendo de Dios, pero las he aceptado por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso el diablo siempre querrá golpear tu fe. El diablo siempre va a querer golpear tu fe para que dudes. Porque cuando dudamos nos estamos saliendo de ese plan perfecto de Dios trazado a través de la fe de Jesucristo. Entonces se necesita hombres y mujeres de fe. Y hay un creador. Y la revelación de ese creador es verdad. Sabemos que hay un Dios.
Ahora necesitamos que ese Dios se revele a nuestras vidas. Necesitamos que ese Dios se revele a nuestras vidas. ¿Por qué? Pero como dije al comienzo, porque esa revelación, ese rema de la verdad te transforma, te levanta, te impulsa, te lleva a otro nivel. Esa revelación de Dios, el entender, no solamente el saber que hay un Dios, sino el entender quién es ese Dios, qué significa ese Dios para mi vida, todo lo que Él puede hacer. Esa revelación te transforma. Tu vida nunca más vuelve a ser igual cuando recibes la revelación de Dios y especialmente la revelación de la palabra. El mundo está lleno de gente que son oidores de la palabra, pero que les cuesta ¿qué? Ser hacedores de ella. Porque para ser un hacedor se requiere revelación. Voy a repetirlo otra vez. Para ser un hacedor se requiere revelación. Esto no hay tal cosa como que, venga, le vamos a dar correa para que entienda la palabra de Dios. No. Sino que tiene que ser revelado. Y la Biblia dice que el Espíritu, que Dios nos ha revelado las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. Por eso necesitamos comunión con Dios, necesitamos revelación. Entonces hay algo que es una revelación general. ¿Cuál es esa revelación general? El universo, el mundo entero nos habla de la gloria de Dios. Pero hay una revelación especial. Hay algo que el Padre Celestial quiere que nosotros recibamos y seamos entrenados en ellos para pasar a ese nivel, a ese otro nivel. Y en el versículo que citamos al comienzo, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cómo habló Dios en la Biblia? Dios habló a través de ángeles, Dios habló a través de sueños, Dios habló a través de profetas, Dios habló a través de visiones, Dios habló a través de una fuerte voz que habló desde los cielos. Pero dice que Dios habló de todas estas formas en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero dice, en estos postreros días, o sea, los días que estamos viviendo, dice, nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Nosotros somos cristianos porque hemos depositado nuestra fe ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, eso es lo que produce salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ser salvo, mucha gente piensa que ser salvo es no ir al infierno. Pero eso es una parte importante, obviamente, pero no es todo lo que significa la salvación. Significa el nuevo nacimiento, el empoderamiento, la gracia, la unción, la bendición, el favor de Dios que ha sido puesto sobre ti porque aceptaste a Jesucristo en tu vida. Pues hay gente que, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre cristiano. ¿Pobre cristiano? ¿Un pobre cristiano? Cuando es heredero del amor de Dios, de las promesas de Dios, de la gloria de Dios. ¿Será alguien así, alguien pobre? ¿Alguien limitado? Por eso esto es un asunto de fe. Una fe que transforma la mentalidad. Una fe que transforma la mentalidad. A veces nosotros pensamos que necesitamos cierta cantidad de millones para que nuestra mentalidad sea transformada. Pero esto no se trata de millones. Se trata de revelación de la palabra en tu vida. Esto se trata de que la palabra, que Jesucristo se ha revelado en nosotros. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dijo: yo sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado. Dando a entender de que hasta que la revelación de Cristo se complete. En estos días lluviosos que hemos tenido,
Cuando usted va con varias personas ahí en su carro con los vidrios arriba, ¿cierto? Todos respirando. ¿Qué empieza a suceder al interior del carro? Se van empañando los vidrios, ¿cierto? Se van empañando los vidrios. Cuando yo tuve mi primer carro, por ejemplo, ese carro no le funcionaba, el desempañador no le funcionaba. Y entonces tocaba cargar una toallita. Tocaba cargar una toalla. Y entonces empañaban los vidrios y empezaba uno con esa toallita a desempañar el vidrio, ¿sí? Pero a veces en lugar de uno desempañarlo y que quedara nítido, eso quedaba todo, quedaba sucio, quedaba manchado, ¿sí? Y entonces ¿sabe qué sucedía? Tocaba reducir la velocidad. Uno no ve bien. Cuando usted va conduciendo y si no quita si no desempaña los vidrios, usted no ve hacia afuera. Usted sabe que va en un carro. Usted sabe que delante suyo hay carros, detrás suyo hay carros, a los lados hay carros. Pero ¿qué sucede? El vidrio está empañado y usted no logra ver. Y entonces empieza a ponerse uno lento. Se empieza a poner lenta la velocidad porque no se ve bien. Así es en lo espiritual. Cuando en nosotros se nubla la visión de Cristo, cuando nosotros se empañan nuestros ojos espirituales, porque hemos dejado la oración, porque nos hemos desanimado, bueno, lo que sea, porque hemos dejado leer nuestras Biblias, lo que sea. Cuando empezamos a experimentar que se empañan nuestros ojos espirituales, su velocidad se reduce. Y entonces la gente empieza a decir, Señor, pero yo voy para tal lado, pero nada que llego, Señor, ¿por qué no llego? Dios te hablaría y te diría, mi hijo, ¿por qué vas más despacio? Sí, Señor, pero es que si voy más rápido me estrello. Entonces, ¿qué diría el Señor? Mi hijo, desempañe los vidrios. Desempáñelos para que puedas ver. Eso es lo que se llama rema, eso es lo que se llama revelación. Cuando usted desempaña los vidrios, cuando usted quita lo que le está limitando la visión de Cristo. La Biblia dice que cuando Esteban estaba muriendo por causa de su fe y de su predicación y le estaban tirando piedras, dice que Esteban alzó sus ojos al cielo y vio la gloria del Señor, vio la gloria de Jesús. Y entonces él dijo, uy, veo los cielos abiertos y veo al Padre y veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y dice que los judíos, los que están alrededor, más ira les dio. Y empezaron a coger piedras y a lanzárselas. Pero dice que Esteban, puesto sus ojos al cielo, decía, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Y murió. ¿Cómo murió Esteban? Resentido, triste, amargado, cargado. ¿Cómo murió Esteban? Viendo la gloria del Señor. Viendo la gloria del Señor. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Cómo estás conduciendo tu vida? ¿Cómo vas por la vía, por el camino del Señor? ¿Con los vidrios empañados a 20 por hora porque no ves más allá ni siquiera del vidrio, porque por lo menos viera uno el capó, pero no vemos más allá? ¿O estamos viviendo nuestra vida viendo la gloria del Señor? Sacuda al que tiene a su lado, por favor, dígale, tienes que ver la gloria del Señor en tu vida. Porque, mis hermanos, si el amor de Dios, si la gracia de Dios, si la misericordia de Dios, si en la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros, las promesas de Dios, los ángeles que hay a nuestro alrededor, los ejércitos de ángeles que hay a nuestro alrededor, si eso no es suficiente para una vida de victoria, entonces no sé qué será suficiente. Si tener a Dios sobre nosotros, si tener la gloria de Dios sobre nuestras vidas, si tener al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra dentro de nosotros, si eso no es suficiente, no sé qué será suficiente.
¿Qué estamos esperando nosotros entonces? ¿Qué estamos esperando nosotros? Ya después, yo al comienzo, no, venga, es que el desempañador no le funciona a este carro. Yo no le veo problema. Hoy en día cuando uno ya, lo primero que uno prueba es el desempañador. No sé usted, pero es lo primero que yo pruebo. Porque sé que es vivir sin desempañador. Yo sé que es eso. Yo no sé si usted lo supo, pero yo sé que eso es terrible. Sobre todo porque cuando uno va conduciendo en carretera, está lloviendo, y entonces usted dice, bajo el vidrio para que se desempañe y se moja. Sube el vidrio y se empaña, entonces usted no sabe qué hacer. ¿Sí? ¿Qué escoger? ¿Me mojo o no veo nada? Así no podemos vivir nuestra vida espiritual. Tenemos que vivir nuestra vida espiritual con claridad. Por eso la Biblia dice en este pasaje que Jesucristo es la revelación perfecta. Por eso dice que el Padre Celestial nos habla ahora por medio del Hijo. Dice: a quien constituyó heredero de todo, luego yo también soy heredero de todo. Dice: por quien asimismo hizo el universo, porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice que el Señor Jesucristo, dice que fue por la palabra, o sea por Cristo, que fueron hechas todas las cosas. Y dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Juan capítulo 14, el Señor le dijo: Felipe, hermano, ay, ¿cuánto estoy contigo y no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? 3 años después de andar con el Señor, ver milagros, sanidades, liberación. Muéstranos al Padre y nos basta. Porque hasta ese momento Felipe no había entendido que Jesucristo era Dios. Y nosotros necesitamos una revelación de Dios, revelación de la palabra de Dios, para que podamos subir a otro nivel. La revelación te transforma, porque transforma tus pensamientos, tu actitud frente a la vida. La revelación te levanta, te impulsa, y te lleva a otro nivel. Lo que nosotros necesitamos es más revelación. Hay gente en su vida que está viendo con claridad y van a 100 por hora. Bueno, claro que ya saben que después de 80 por hora el Señor se baja, pero no importa, van rápido y van viendo la gloria de Dios, alcanzan cosas, ven testimonios, siempre respaldan. Pero hay otros que van a 20 por hora. Piensen esto: de aquí a Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, hay entre 1300 y 1600 kilómetros. Si usted se va a 80 por hora, se demora tal vez unas 20 horas, un poco más. Hay algunos hermanos que no vinieron hoy a la iglesia, que van a 160, 180, Dios los bendiga, pero llegan ellos, el ángel llega como a las 2 horas, pero bueno, no importa. Van ahí, ¿cierto? Usted también se puede ir a 20 por hora. ¿Y cuánto se va a demorar? Se va a demorar el doble, el triple, 4 veces. Y hay hermanos que, pero llevo tantos años orando al Señor y Dios no me responde. 10 años orando. Mijo, ¿por qué vas a 20 por hora? ¿Por qué no puedes ir más rápido? Porque tienes los vidrios empañados en tu vida. Pero Señor, he orado tanto por la restauración de mi vida, de mi hogar, y Dios no me responde. Pero ¿cómo estás orando? ¿Estás orando desde tu posición en Cristo, desde victoria en Cristo, o estás orando lleno de amargura, de depresión, de derrota? Y eso ni siquiera es ir a 20 por hora, eso es estar detenido. ¿Por qué será que llevo como 5 horas y nada que llego? Mijo, prenda el carro y arranque. ¿Sí o no? Y hay gente que de verdad a veces culpa a Dios. Dios no me responde, pero he orado y Dios no me responde. He clamado y Dios no me responde. Yo creo que el Señor le diría: mijo, pero es que está disparado usted ahí, detenido en su resentimiento, detenido en su amargura, empañado en su visión.
Porque la Biblia dice que nosotros los hijos de Dios iremos de gloria en gloria y de poder en poder. Y dice, y veremos a Dios. Pero necesitamos que los vídeos se desempañen. Eso se llama palabra rema de Dios. No se trata de cuántas predicaciones usted escucha al día. No se trata de cuántos capítulos de la Biblia lee al día. Se trata de cuánta de esa palabra bajó de tu mente a tu corazón para transformarte. Para que seas la clase de persona que Dios quiere que seas. Lleves el estilo de vida que el Padre Celestial quiere que lleves. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.